vivos. Bien, ahorita que hablaban de los niños, el jueves estuvimos en la iglesia de Moroleón y al final de la reunión los niños vinieron y se aprendieron unos cantos y versículos y nos gozamos de ver cómo los niños van, como dice la palabra de Dios, siendo instruidos en la palabra del Señor. Y aun cuando fueren viejos, ¿qué dice? No se apartarán de él. Así que siempre oremos por los niños, los maestros, y dispongan su corazón para servir el que puede como maestro o maestra de niños. Así que lo que decía Marco, para el aniversario, la reunión de matrimonios, si conoces un matrimonio que necesita escuchar la palabra del Señor, invítalo, y creo que puede ser de bendición para ellos. Y el sábado sí va a ser servidores solamente. Nos vamos a juntar con Moroleón y Pátzcuaro. Esas dos iglesias el Señor obró para que de aquí salieran al principio como misiones y ahora ya son iglesias también. Así que, ¿cuántos creen que Dios sigue extendiendo su mano de bendición? Bien, pues vamos a la palabra, hermanos. Quiero seguir con 1 Corintios 12 y hoy quiero compartirte del poder de Dios en el creyente. El poder de Dios en el creyente. Hechos 1:8, el Señor les dijo a sus discípulos antes de partir al cielo, después de haber resucitado: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo ya vino? Hace 2000 años aproximadamente también, y ahora vive en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da dones y nos da poder, porque este que vamos a ver hoy es un don de poder, aunque todos son dones de poder, pero este especialmente manifiesta el poder de Dios a través de nosotros. Así que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, y dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién debe recibir la gloria y la honra? Dios, porque Él hace todas las cosas en nosotros. Versículo 7: pero a cada uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría. Otra vez, ¿cuántos están buscando: Señor, dame más sabiduría? Porque nos hace falta mucha, hermanos. A otro, palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones. Resaltaba hace 8 días yo que aquí no lo singulariza: don de sabiduría, don de ciencia, don de fe. Aquí lo hace en plural: dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, hoy vamos a centrarnos en este.
a otro el hacer ¿qué? Milagros. ¿Alguien aquí ha hecho un milagro? No. Dios nos quiere usar para hacer milagros. Eso dice, ¿no? La hermana Raquel. No, si hay varios hermanos, ¿y los demás qué? Bueno, a lo mejor no es tu don, pero la Biblia dice que debemos anhelar los dones y pedirlos al Señor, ¿no creen? Así como el de sanidades para orar por los enfermos, el de fe, etcétera. Milagros es una palabra que se escucha por todos lados, aún en las religiones, si ustedes se fijan. Pero los milagros que vienen de Dios tienen ciertas características y tienen propósito específico. Y los milagros que encontramos en la Biblia pueden incluir echar fuera demonios, porque echar fuera un demonio no es sanidad, le llamamos liberación, pero es un milagro que salgan de ellos los demonios. Cambiar la materia, ay, eso sí no lo he visto yo, pero la Biblia sí nos muestra. Ahorita nada más lo digo así rápido. Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, ¿qué hizo el Señor Jesús? Cambió el agua en vino, o sea, y volvemos al punto, en nuestro Señor Jesucristo operaban todos los dones. Él hizo muchísimos milagros, es nuestro ejemplo principal. Pero Él quiere que usarnos para a través de nosotros que haya milagros. Resucitar a los muertos es un milagro también. Ejercer poder sobre los elementos es un milagro. El problema somos nosotros, hermanos, que necesitamos estar preparados y probablemente a veces Dios no da ese don porque nuestro corazón no está preparado para comportarnos correctamente ante la presencia de milagros. Que Dios nos use. Pero ¿cuántos dicen, Señor, ya voy a aprender de ti, como dijo Jesús? Aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cuántos saben que Dios no le escatima al que tiene esa actitud que hubo en Cristo Jesús? En Filipenses 12 Pablo también dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si tenemos esa actitud, Dios te puede usar de una manera que nunca te habías imaginado. Si no te alegra, a mí sí me alegra. Yo le estoy pidiendo y orando al Señor. Señor, necesitamos de eso hoy en día, ¿sí o no? Necesitamos hombres y mujeres jóvenes con sabiduría, con conocimiento de Dios, con fe, con el don de sanidades, que va y ora por los enfermos. ¿Sabían que hay enfermos como nunca? Es increíble la cantidad de enfermos por todos lados. Pero ¿quién los da? El Espíritu Santo. Por eso la gloria es para el Señor, no para nosotros. Y vuelvo a repetir, aunque hay dones más vistosos, no quiere decir que un don es mejor que otro. Todos son necesarios y buenos. Así que el problema es de que, como les digo, al no ser mansos y humildes como el Señor, a veces con los dones tendemos a querer sentirnos más que otros. Pero nadie somos indispensables, ¿o sí?
Si alguien no está dispuesto a ser usado por el Señor, Él usará a otro. Si alguien se empieza a ensoberbecer, dice que Dios humilla a quién, a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí están muchas cosas que pueden venir a nosotros, hermanos. Depende también mucho de nuestra actitud delante de Dios. Entonces, si Dios te usa para milagros, sanidades, no te sientas más. Toda la gloria es para Él, porque Él es el que hace los milagros, las sanidades y todo. Pero también tendemos a apocarnos, a sentirnos menos o poca cosa. No, el hermano o la hermana, Dios lo ha bendecido con esto y aquello. Y yo, pues yo no, hermano. Ni acá, ni en el piso. O sea, la humildad nos lleva hacia abajo, pero aquí estoy hablando de otra actitud como de, a mí no me puede usar el Señor. ¿A quién usó para hablarle a un profeta terco que quería maldecir al pueblo de Israel? Una burrita, hermanos. Y usó a personas igual que tú y que yo. Pablo a los corintios les dice, pues ya ustedes ven que entre nosotros no hay muchos así como de la realeza, muchos nobles, ni muchos sabios en cuanto a la sabiduría humana, ni muchos grandes intelectuales. Yo sé que aquí hay algunos de ustedes, pero unos cuantos, no muchos. ¿A quién usa el Señor? A quien está dispuesto, sabio, no sabio, preparado, no preparado, rico, pobre, porque Él no ve eso, Él ve el corazón, hermanos. Así que ni hay que sentirse mucho, ni tampoco que a ti no te va a usar el Señor. Nunca la Escritura nos dice que alguno de los dones manifiestan más la presencia del Espíritu Santo. Cualquier don es la presencia del Espíritu Santo. Pero también los dones no son dados para beneficio propio. Tenemos que hacer mucho hincapié en eso. No es para nosotros sacar provecho, porque lo hemos visto a lo largo de la historia y hoy en día. Hay personas que tienen dones de parte de Dios y lo terminan ellos sacando provecho propio. Y no es correcto. Todo es para la gloria de Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. No cobramos, no cobramos ni los milagros. A veces en ciertas consejerías, principalmente luego hay hermanos que nos piden que le demos una consejería a alguien que no viene a la iglesia o que no es cristiano. Y al terminar nos preguntan a mi esposa y a mí, ¿cuánto es? No es nada, Dios te bendiga, y si te podemos seguir sirviendo, aquí estamos. ¿Cuántos saben que las cosas de Dios no se comercian? No son para venderse ni comprarse, es por gracia, hermanos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Bueno, voy a dar una definición de milagro. Milagro es una intervención sobrenatural del poder de Dios a través de nosotros muchas veces, porque Él hace milagros aún sin nosotros, porque muchos no queremos servirle y Él sigue haciendo milagros. Pero todo milagro es una manifestación del poder inacabable de Dios. Él es omnipotente y nada de su poder disminuye. Sigue siendo omnipotente aunque haga muchísimos milagros. Así que, mira, todo lo creado, ¿de quién depende?
del Creador. Es un milagro cómo Él sostiene toda su creación, hermanos. Por eso digo que todos los días vemos milagros. Por ejemplo, las lluvias hoy en día. ¿Quién las envía, hermanos? Dios. Y yo sé que en varios lugares están sufriendo por algunas inundaciones, pero ¿qué hubiera pasado si no llueve otra vez este año? ¿Qué habría pasado? Teníamos 2 años de sequía extrema y más años con poca lluvia. ¿Qué habría pasado? Mira, la presa de Coincio aquí en Morelia estaba al 20% de su capacidad. El lago de Coincio, que también aporta agua para Morelia, estaba prácticamente ya un pequeño charquito de agua. Los pozos tenían que estar perforando porque los mantos acuíferos bajaron muchísimo. ¿Qué crees que hubiera pasado el próximo año? Probablemente no tendríamos mucha agua, poca agua. Ahora que fuimos en la reunión de mujeres que fue acá para Jesús del Monte, no hombre, brotaba el agua por todos lados. Y muchos nacimientos de agua o veneros que no tenían agua antes, ahora están otra vez ríos, arroyos, etcétera, lagos, presas. La de aquí está al 100%, ya la están desfogando. Y muchas otras presas. Es un milagro de Dios, hermanos. ¿O a quién nos iba a mandar lluvia? Nada. Y a veces nos quejamos ante los milagros de Dios. Diga, ay Señor. La vida que tenemos es que un milagro de Dios, hermano. Nada más que no lo apreciamos como tal. Pensamos que el poder caminar todavía, el poder comer. ¿Saben que hay gente que no puede comer? Tantas cosas, hermanos. Hasta que nos pasa algo, ¿no? Por ejemplo, si alguien se fractura un pie, entonces aprecia cómo el Señor nos diseñó y cómo funcionando todo es otra cosa. Un dedo de la mano para vestirte, para bañarte, para muchas otras cosas, ¿cómo hace falta? O sea, es un milagro cada día, hermanos. Así que, fíjate, relacionamos los milagros con algo sobrenatural. Y sí, hay unos que impactan por lo sobrenatural, pero fíjate, sobrenatural. Pero hay muchos milagros naturales, hermanos. ¿Me expliqué o no? Así como la vida, el poder comer, el aire para respirar, la lluvia, el sol, etcétera. Así que a mí no me causan problema los milagros. Hay personas que sí, o se van a un extremo o se van a otro, o lo niegan o se van tras los milagros, cuando debemos irnos tras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque Hebreos 1 dice que Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así que el que niegue los milagros está negando la acción de Dios, el poder de Dios, y que tenemos un Dios de milagros. Mira, el más grande de todos los milagros que le ha ocurrido a cualquier cristiano es su salvación. Es un milagro. ¿Nosotros podíamos salvarnos? No. Es un milagro el nuevo nacimiento. Tú dices, ¿cómo? Pues se acuerdan Nicodemo que dijo, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Sí puede. Estamos hablando espiritualmente. Ser una nueva criatura es un milagro, ser hijos de Dios, cuando antes éramos enemigos de Dios, hermanos.
O sea, estamos rodeados de milagros. En tu casa, tus hijos son un milagro de Dios. Herencia del Señor son los hijos. Hermanos, los alimentos que tenemos en la mesa son un milagro de Dios, hermanos. La cama, la cobija, es la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos. El ateo, pues no cree en los milagros, pues dice no creer en Dios, aunque se la pasa hablando de Dios. Y si no existe Dios, ¿para qué pierdes tiempo hablando de Dios? Así que, ¿cuántos dicen gracias a Dios? Mira, el Nuevo Testamento, en toda la Biblia encontramos milagros, pero el Nuevo Testamento, en las palabras originales donde encontramos milagros, tienen diferente significado. Por ejemplo, uno de los más usados en milagros es dunamis, que significa poderes. Los milagros son el poder de Dios manifestado, hermanos. En otros pasajes habla de prodigios, hechos asombrosos. En otros de señales. Por ejemplo, Hechos 2:22, el apóstol Pedro, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con los israelitas y todos los que estaban ahí reunidos el día de Pentecostés, al ser atraídos por la venida del Espíritu Santo, les dijo: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Qué hizo el Señor? Maravillas, milagros, manifestaciones del poder de Dios, prodigios, y fue una vida llena de milagros, hermanos. Así que el milagro es una obra de poder, hermanos. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder, es esta palabra dunamis, como la dinamita. ¿Se acuerdan de los milagros en Egipto? ¿Qué fueron? Una manifestación del poder de Dios usando a Moisés, hermanos. Así que, ¿cuántos dicen yo, Señor, úsame? Él sabrá qué don, o como les he dicho a veces, en una necesidad, puedes tener un don que sea más manifiesto, pero puede usarte en otro tipo de don también. Porque pues Él no tiene problemas en decir, necesita ser usado para bendición de otras personas con este don. Éxodo capítulo 6, el Señor, recuerdan, se apareció en la zarza ardiente a Moisés y Él le dijo que lo iba a usar para liberar a su pueblo Israel. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 3. Y a Moisés, cuando se iba acercando, le dijo: quita el calzado de tus pies, o sea, límpiate, porque el lugar donde estás es ¿qué? Santo, es tierra santa, donde se manifiesta el Señor. Y Moisés se apresuró y quitó el calzado de sus pies, se limpió para acercarse al Señor. Y el Señor habla con él y Moisés le puso muchas objeciones. Tú conoces la historia. ¿Qué le dijo el Señor? Tú vas a ir a liberar a mi pueblo. ¿A quién quiere usar el Señor?
A ti, hermano y hermana. ¿A quién? Dígalo con convicción. Sí, a cada uno de nosotros, hermanos. Y entonces le dice, pero no me van a creer. ¿Qué les digo? Pues que Dios te manda. ¿Y cuál es tu nombre? Jehová. El yo soy te manda. Pero no me van a creer. Le dijo, a ver, ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué tenía? Una vara. Era un pastor de ovejas. Todos estamos llamados a ser pastores de ovejas, hermanos. Ahí en tu casa tienes ovejas, a tu alrededor tienes ovejas. Somos llamados a ser pastores de ovejas. Y entonces le dijo, a ver, suelta la vara. Y se convirtió en culebra. Ahí hay otro milagro. Cambio de un elemento a otro. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Una vara, un palo seco, porque era seco el que traía. Se hace una víbora y pues se asustó Moisés. Y le dice, tómalo de la cola. Lo toma de la cola y vuelve a hacer una vara. Ay, ¿de cuál fumó Moisés? No, hermanos, son los milagros de Dios. Eso déjenselo a los paganos que sí fuman y queman, hacen cosas para tener visiones. No era una visión, era un hecho real, hermanos. Y todavía el Señor sabía que Moisés todavía estaba. Le dijo, a ver, mete tu mano ahí abajo de tu vestido. Y lo metió. Y ahora sácala. Y estaba blanca, llena de lepra. Otro susto. Dios puede enfermar y sanar, hermanos. Eso dice la Biblia. Dios enferma y Dios sana. Dios te da una llegadita y Él te consuela también. De acuerdo a nuestra necesidad, porque Él sabe lo que necesitamos. Y le dice, vuélvela a meter y sácala. ¿Y qué pasa? Sale limpia. Entonces, dice, ¿y si no me creen con estas dos? Híjole, así somos, ¿no? Le dice, bueno, si no te creen, vas y sacas un poco de agua en un recipiente, la derramas en la tierra y se va a convertir en sangre. Otro cambio de un elemento a otro. ¿Podrá Dios hacer cualquier cosa? Es majestuoso y maravilloso nuestro Dios, hermanos. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos del don de fe que Josué le dijo al sol? ¿Quién detuvo al sol, Josué? Dios. Y a la luna. Yo, híjole, me asombro cada vez más. Y es que tengo 30 y tantos años de cristiano. Pero no dejo de asombrarme de las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas. Y entonces, pues fue Moisés. Pero todos los milagros y todas las cosas, los dones que Dios nos da para que sucedan cosas que no estaban en nosotros y que asombran a muchos, es para que la gente voltee a ver a Dios. Por ejemplo, Éxodo 8:19. La plaga anterior fue de ranas. Fue la tercer plaga. Y, o sea, está atrás, pero te estoy dando el contexto. Y fue Moisés, tocó con la vara el río y salió una cantidad impresionante de ranas. Y Faraón llamó a sus adivinos y a sus magos y dice que ellos hicieron salir ranas también. Pero fíjate, ¿les ayudó que los magos y adivinos y hechiceros sacaran ranas? Les empeoró la situación, había más ranas.
¿A qué voy? Satanás y sus demonios tienen cierto nivel de poder. Diga, cierto nivel de poder. Pero el omnipotente es nuestro Dios, hermanos. Y Dios en su sabiduría le ha dado cierto nivel de poder a los ángeles caídos. Al final vamos a ver por qué. Porque muchos van a ser engañados al no conocer bien a Dios. Dicen dichos populares: el que no conoce a Dios, a cualquier ¿qué? ¿Sí o no? Es cierto, lo vemos constantemente. Nosotros, ¿a quién nos inclinamos? Ante el Todopoderoso solamente, hermanos. Bueno, Éxodo 8:19 es la plaga de piojos, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Quiero que notes, las ranas era natural que salieran del agua. Piojos del polvo, no. Es un milagro impresionante. ¿Alguien tuvo piojos aquí? Yo no, pero mis hermanas sí. Híjole. Y todavía en los tiempos contemporáneos se han dado plagas, ¿no, Roxana? En las escuelas. Lo bueno es que ahora hay shampoo especial. Antes te ponían oco con la bombita y luego una bolsa ahí y sientes en el sol. Acababas, por eso estamos a veces algunos como estamos, ¿no? Y se vuelva piojo por todo el país de Egipto, fíjate, todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también. Pues vamos a sacar más piojos para empiojarnos más. Diga, pero ¿qué dice? Pero no pudieron. Dígalo otra vez. Pero no pudieron. Nuestro Dios es incomparable, inigualable. No pudieron. Por eso, ¿a quién voy a seguir yo si no es al Todopoderoso, hermanos? ¿A quién voy a servir sino al Todopoderoso? Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dígalo conmigo, dedo de Dios es este. Dale un aplauso al Señor, hermano. Para eso son los milagros, para glorificar a nuestro Dios. Y para que aún los incrédulos, ya si no se convierten es su problema, puedan decir, nadie lo puede hacer, solo el Dios de los judíos. Porque ellos sabían que era el Dios de los israelitas en ese punto. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Después de la estatua del sueño, ¿qué hicieron después de meter a los 3 amigos de Daniel al horno ardiendo y de que Daniel fue sacado del foso de los leones, que Nabucodonosor fue vuelto en una bestia, literalmente? Decían, no hay Dios como el Dios de Daniel. Hermanos, que la gente diga, no hay Dios como el Dios que me predica mi vecino, mi vecina, mi primo, mi amigo, mi hermano. No hay Dios como Él. Y no hay, hermanos. Entonces dijeron, dedo de Dios es este. Reconocían. Porque ellos, ¿cuántos dioses tenían? Muchos dioses. Tenían un dios de los piojos, un dios de las ranas. Todos fueron avergonzados por el Dios Todopoderoso, hermanos.
Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, confiemos en Dios y oremos a Él, pidámosles dones, pero cuando haya también una situación, vamos a Él, hermanos. No busques en ninguna otra fuente. Una señal, por ejemplo, en Juan 2, versículo 13, nuestro Señor Jesucristo dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, versículo 13, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y ustedes conocen la historia, los sacó y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sí se fijan cómo humanamente somos dados a ver, demuéstrame, quiero ver señales? Y el Señor les dijo: les voy a dar solo una señal. ¿Cuál señal? Derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Qué le dijeron? En 40 años se construyó. ¿Tú en 3 días crees que lo puedes edificar? ¿Pero de qué hablaba Jesús? De su cuerpo. Ahora, cuando murió y resucitó, ¿creyeron? No. Y fue un milagro gloriosísimo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El poder de Dios actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ahora, ¿Nicodemo se convirtió, sí o no? Él sí. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo. No se metió a los milagros ni a las señales. Él fue a lo que necesita la gente. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo, que es un milagro mayor que los que habían visto. Así que encontramos milagros por todos lados en la Biblia. En Juan 8 Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y en Juan 9, ¿qué hizo? Le dio la vista a un ciego de nacimiento. Él le iluminó sus ojos naturales, pero también los espirituales. En Juan capítulo 11, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué hizo? Le dijo a Lázaro: sal fuera, después de 4 días de muerto. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, ahora quiero aclararles: los últimos tiempos, por si te quedas, el anticristo va a hacer milagros y prodigios, pero por medio de Satanás. Aun cuando sea matado, ¿qué va a pasar? Va a resucitar, porque es un imitador. El enemigo imita las obras de nuestro Señor y puede engañar. Pablo tenía una preocupación: no quiero que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean engañados. Tenemos que conocer las Escrituras, hermanos. Y hay cosas que pueden ser sobrenaturales y que tú, no, si es un milagro, ¿de veras? ¿A quién usó Dios? ¿Puede usar a una bruja? ¿Las brujas son siervas de quién?
¿Hacen sanidades? Sí. ¿Hacen cosas raras? Sí, pero no es de Dios. Dios te usa a ti que eres su hijo o su hija. Dios usó a los apóstoles, Dios usó a sus siervos. Nunca usó a un siervo del Satanás. Ellos siempre fueron exhibidos totalmente. Por eso cuando es que sí lloró la imagen, ¿eso viene de Dios? No, hermanos. O salió tal figura en tal lugar, ¿eso viene de Dios? No, hermanos. Porque te lleva lejos de Dios, te lleva a un ídolo, a la idolatría, no a Dios, hermanos. Así que tengamos discernimiento, hermanos, y leamos la Biblia completa, diga completa. En Juan 6, el Señor alimentó a 5,000 varones, que se considera que eran 20 y tantas mil personas, ya con mujeres y niños. ¿Con cuántos panes? 5 panes y 2 pececillos. ¿Quién puede hacer eso? Pero después Él les dijo, yo soy el pan de vida, y muchos lo dejaron. Lo único que querían era comer. Habían visto ese milagro, nadie lo había hecho antes. Solo nuestro Señor, hermanos. Así que, mira, Jesús, dice la Biblia, que curó, así dice, sanó a cojos y a mancos. Ahora, ¿qué significa esto? Un cojo es que no tiene pierna o pie o lo que quieras. ¿Cómo lo curó? ¿Le puso una pierna de palo? Le salió pierna, hermanos. A veces no meditamos en lo que Jesús hacía. Un manco, ¿qué es? Alguien que le falta su mano. No le puso un garfio, le salió una mano. Ay, hermano, estás exagerando. Lee la Biblia. Eso dice la Biblia. No le encuentro, pues ponerle un garfio a alguien que es manco, ¿será curarlo? No. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Híjole. Por eso oramos por el que está en peores circunstancias, por ciertas cosas, porque Él puede hacer milagros extraordinarios y puede usarte a ti, hermano y hermano. Mira, yo doy testimonio, he visto muchos milagros, muchas sanidades, pero uno particularmente en mí. Hace años, no sé cuántos, me quitaron la vena safena de mi pierna derecha. Se me hizo un trombo y le hablo al doctor, me dice, ven para revisarte, y me dice, mañana, ahorita voy a apartar la sala. Fue así de urgencia. Pues sí, me hice unos estudios y fuimos al hospital, me metió cuchillillo ahí y me sacó toda la vena. Es una tripota ahí de 1 metro más o menos. Y después nos muestra el video de cómo estaba la vena. Yo tenía trombosado desde el tobillo hasta la ingle. Ahí estaba Grace después de la operación y cuando llegó el doctor ahí. Y Grace dijo, esto es un milagro de Dios, como si hubiera puesto algo para que taponeara, porque si pasa de aquí de la ingle a la arteria, se había ido al pulmón, al corazón o al cerebro. Y no estaría aquí hablando con ustedes probablemente. O habría quedado. Pero Dios es bueno, hermanos, hizo un milagro.
y yo creo que Él ha hecho milagros en tu vida, pero a veces o no nos acordamos, o los olvidamos, o ni cuenta nos dimos. Porque hay muchos milagros también que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, protección en nuestra vida. A veces ni cuenta nos damos y Él nos protegió, nos libró de un mal. Pero Él hizo un milagro. Así que le damos gracias por todo, hermanos. Y yo creo que en tu vida ha hecho milagros y los has visto, pero lo sigue haciendo hoy en día, hermano. Así que las 10 plagas vemos una manifestación del poder milagroso de Dios. Pero tenía un propósito también, no solo liberarlos, sino que los egipcios entendieran que Él era Dios. Éxodo 7:5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Dios. Y la muerte de los primogénitos en particular fue un juicio sobre todos los dioses impotentes de los egipcios. Imagínate quitarles todos los hijos primogénitos de los humanos, pero también de todos los animales. Eso de veras llevó a Faraón a decir: no puedo más. Y el Señor ahí lo estremeció tanto que dejó ir al pueblo, pero fue con mano poderosa. ¿Cuántos necesitan que Dios actúe así en algunas situaciones en la vida? Pues clamemos al Señor, hermanos. Cuando estaba el pueblo de Israel, que salió y los egipcios todavía quisieron matarlos, ¿qué hizo el Señor? Otro milagro impresionante: abrió el Mar Rojo, hermanos. ¿Quién puede abrir el Mar Rojo? Absolutamente nadie, solo el Dios creador del Mar Rojo. Le obedece el Mar Rojo, hermanos. Cuando Él iba con sus discípulos en la barca y que estaban asustados de que iban a perecer, ¿qué le dijo al viento? Enmudece. Y a las aguas, cálmense, y se calmaron. Caminó sobre el agua. ¿Eso es algo? ¿Tú has caminado sobre el agua? No. Por ahí hubo un mago, no sé, ilusionista pero era ilusionista, no era real. Jesús caminó sobre el agua. Tan es así que le dijo a Pedro: ven. ¿Caminó Pedro sobre el agua? Sí, pero después se hundió porque vio. Le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? Y él le gritó: ayúdame. Y es válido. A veces nos podemos así estremecer y a veces debilitar y dudar y nos empezamos a hundir, pero grita: Señor, ayúdame, no me quiero seguir hundiendo. ¿Y qué hace el Señor? Dice el Salmo 103: Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Así que los milagros tienen siempre, diga siempre, un propósito espiritual, hermanos. Tiene un efecto en lo natural, pero tiene un propósito espiritual: que la gente conozca que Jehová es Dios, que Cristo es el Salvador, el único Señor y Salvador. Mira, Jesús no hizo ni un solo milagro que no tuviera un propósito espiritual. Siempre que sanaba, el nombre del Señor era glorificado. Aunque lo atacaban los religiosos, pero también era para que ellos vieran que el reino de los cielos se había acercado, que Él era el Mesías prometido, pero ellos estaban cegados totalmente. Mira, cuando vino el tentador, en Mateo capítulo 4, ustedes conocen la historia, que fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de no comer 40 días, ¿qué le dijo el enemigo? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿Jesús las pudo haber convertido en pan? Sí, pero no tenía ningún propósito espiritual para las personas. Porque ¿quién estaba ahí solamente? Jesús y el diablo. El Señor lo que hizo fue hacerle esto al enemigo. No solo de pan, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no hizo milagro. Y luego lo subió y le dijo: aviéntate, la Biblia dice, o las Escrituras dicen, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. ¿Se pudo haber lanzado y el Señor haber mandado ángeles? Sí, pero no iba a edificar a nadie. ¿Qué le dijo a Satanás? También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le ofreció todos los reinos de la tierra, si le adoraba, ¿qué le dijo? También escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Y qué hizo el enemigo? Se fue. Lo dejó temporalmente porque siguió ahí atacando. Así que Jesús les decía: miren, si no me creen por la palabra, créanme por las obras. O sea, los milagros, las sanidades, las maravillas. ¿Debería haber sido sólido su argumento? Sí, porque ellos reconocían: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros, estas sanidades? Debieron haber reconocido quién era Él. Es más, cuando estuvo en Nazaret, ¿qué pasó? Donde estaba su familia, dice que hizo unos cuantos milagros. No hizo más porque no le creían. Decían: no, pues si es Jesús el carpintero, conocemos a José, a María, a sus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Nos vemos. Y los dejó. ¿Cuántos dicen: no, Señor, yo quiero que hagas muchos milagros en mi vida? Ahora, los milagros no pueden sustituir la fe. Diga más fuerte: amén. Porque sin fe es ¿qué? Hebreos 11:6, imposible agradar a Dios. Porque muchos luego ya se van solo por los milagros y su fe la van menguando. No, necesitamos que nuestra fe cada vez sea más fuerte, hermanos. Nuestra confianza en Él siempre total. Él tiene el control en tu vida, tu familia, tu salud, tu economía. Él sabe el día que te va a llevar a su presencia, hermano. ¿Por qué te afliges, oh alma mía?, dice el salmista, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dale un aplauso, hermano. Ahora, eran tan ilógicos los hombres en el tiempo de Jesús que le decían: ¿qué señal nos das? Y Jesús dijo: miren, los judíos piden señales y los griegos ¿qué? Sabiduría. Bueno, eso lo dijo Pablo. Pero ¿era cierto, sí o no? ¿Qué señal nos das? Pues, oye, ya viste cientos de personas. Por eso las señales no sustituyen a la fe, hermanos. Cuando metieron a
amigos de Daniel al horno de fuego, ¿quién estaba con ellos? Cuando estemos en el horno de fuego, Jesús está con nosotros, hermanos. Así que, por eso nuestra fe es importante. Donde hay incredulidad, Dios no obra los milagros que quisiera obrar. Ahora, ¿creen que Dios puede hacer milagros en nuestros días? Sí. Pero, hermanos, siempre debemos ver que el milagro que suceda esté de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no viene de Dios, hermanos. Por eso necesitamos fortalecernos en la fe, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios. Necesitamos ser entendidos los tiempos que nos ha tocado vivir, que son cada vez más confusos, para ver quién es siervo de Dios y quién no, quién hace las cosas para la gloria de Dios y quién lo hace para provecho personal, o para tener fama o gloria o lo que quieran. No todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, hagámoslo como para el Señor, hermanos, y no para los hombres. Por eso Pablo a los Gálatas les dijo: ¿buscaré yo agradar a los hombres? Si yo agrado a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Así de fácil, hermanos. El que quiere agradar a los hombres y ser ahí muy atractivo para escucharlo y ay, es que me divierto y salgo bien motivado. No, yo pretendo que salgamos fortalecidos por el Señor en nuestro ser interior, hermano. Así que si no es de acuerdo a la palabra, no le crean. Bueno, vamos terminando. Hay milagros falsos, hermanos. Ahora, los apóstoles hicieron milagros. No quise entrar ahí porque la fuente de los milagros es Dios, pero Dios nos usa a nosotros. Pero Pablo, cuando se cayó Eutico, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan de Eutico? Que Pablo se echó una predicación de 6 horas o más, y aquí no aguanta ni 1 hora. Y se durmió este joven, cayó y se murió. Y Pablo descendió, oró y lo vuelve a subir. Ya no te duermas, muchacho, escuche la palabra. O sea que Dios los usó, ¿sí o no? A ti y a mí también nos quiere usar, hermanos. Pablo le dijo a una divina que andaba ahí, muchos dirían: no, pues qué bueno que decía que eran siervos de Dios Altísimo, pero no era con un buen propósito. ¿Y qué le dijo? Sal fuera al espíritu. Y se enojaron contra él porque pues los que tenían a la divina ahí sacando dinero, se les acabó el negocio. Mira, el día que todo cristiano verdaderamente se ajuste a la palabra de Dios, se le va a acabar el negocio a muchos que andan por ahí diciéndose apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, pero que no es para la gloria de Dios. El día que nos ajustemos a la palabra de Dios. Así que vuelvo a decir, los magos de Egipto tuvieron poder para hacer algunos milagros. 3. Cuando la vara que se convirtió en serpiente ya delante de Faraón y ellos, sus varas también. Y ahí es donde puede haber confusión. Pero la vara de Aarón, ¿qué hizo? Se los tragó para demostrar que lo otro era falso. Y también con el agua del río, ¿se acuerdan? Y también con las ranas. Por eso debemos tener cuidado. Pero tiene un límite, diga, un límite. Mira, Simón el mago, en Hechos capítulo 8, está ahí. Felipe, después de que Pablo empieza a perseguir a la iglesia, predicando el evangelio, se convierten muchos.
Y aparentemente Simón el mago también se convirtió y lo seguía. ¿Se acuerdan? Ya ustedes lo leen ahí. Capítulo 7 y capítulo 8. Y entonces viene Pedro y Juan y empiezan a orar por los hermanos y reciben el Espíritu Santo. Y cuando él ve esto, les ofrece dinero, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Pedro? Órale, ya sacamos para la torta. No, el Señor nos da algo mejor que una torta, hermanos. Un taquito de frijoles. Y tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En hiel y amargura estás. ¿Se había convertido? Pero ¿cómo lo consideraban los habitantes de Samaria? Como un grande, porque también hacía prodigios. Ahí dice, Hechos capítulo 8, versículo 9, dice que Simón ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y hoy hay muchos que se hacen pasar por algún grande, siervo de Dios. A este oían atentamente todos. Fíjate nada más. Hoy multitudes escuchan a falsos, así como Simón, y piensan que es un grande. No. Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos debería ser como el que sirve, o sea, humilde. No que te hagan vaya y que te... Bueno, no quiero perder el tiempo en esto. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, fíjate, este es el gran poder de Dios. Ahora, ¿era ese el gran poder de Dios? No. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, y aquí está la clave, Dios nunca va a usar magia, no necesita. Él es el Todopoderoso, Él dice y se hace. Y este hombre usaba artes mágicas y les habían engañado mucho tiempo. Pablo en Éfeso, Hechos capítulo 19, predicó el evangelio y dice que se convirtieron multitudes. Muchos eran magos, astrólogos, hechiceros, etcétera, y tenían sus manuales para hacer la brujería y la hechicería. ¿Y qué hicieron cuando se convirtieron? Dijeron, esto no sirve para nada, y vinieron y lo quemaron, y eran costosísimos. Ahí Hechos 19 dice que era una cantidad impresionante de dinero, pero cuando encuentras al Dios Todopoderoso y su poder está en tu vida, lo demás lo desechas. Si no, pregúntale a Pablo. Dice, ¿ustedes quieren gloriarse de algo? Yo también tengo de qué gloriarme. Yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la fe, fariseo, y da todos sus grandes credenciales. Dice, pero lo que para mí antes era ganancia, ahora lo considero por basura, como estiércol. ¿Alguien le gusta el estiércol? No, así dijo, por llegar al conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, el cual me amó y se entregó por mí, hermanos. Lucas, en el libro de los Hechos, cita a otro mago, Elimas. Pablo está prisionero ya con rumbo a Jerusalén y no, todavía no, él está predicando en Chipre. Y dice que llegaron, versículo 6 de Hechos 13, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Póngale ahí una rayita. ¿Falso qué? Profeta. Judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Pues sí era prudente, pero tenía ya un
falso. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Tengan en cuenta esto cuando predicamos el evangelio a otras personas. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, el de Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué hacen los falsos? Alejan de la fe a la gente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, diga gloria a Dios, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Hijo de quién? Pero era un profeta judío, hermanos. Pero en tal o cual ciudad hay uno que dice que es apóstol, profeta y todo, y dice que es de Cristo. Bueno, acuérdense, todo se prueba de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Oh, lleno de todo engaño. Fíjate cómo son los que no vienen de Dios. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia. No se vayan en pos de esos, hermanos. Y hay que tratar de jalar a los que andan siguiendo a unos de estos. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego. Y quedó ciego. Y dice el versículo 12 que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. No del milagro, de la doctrina del Señor, hermanos. Por eso prediquemos a Cristo y a este crucificado. Y termino con Mateo capítulo 7. Un día el Señor va a hacer que abran los ojos muy grandes muchos. Dice, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, subráyale ahí, ¿cuántos? Muchos. Eso es tremendo. Esos muchos creen que van al cielo y que van a entrar al cielo. Pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿hicimos qué? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Pongan su antenita alerta, hermanos. Si no es para la gloria de Dios, si no es de acuerdo a la palabra, no es de Dios. Entonces les declararé, dice Jesús mismo, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Cómo les llama? Hacedores de maldad. Guau, hermanos. Así que el cristiano debe fortalecerse en el Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días, pedir los dones, don de discernimiento. Muchas veces nos comemos muchas cosas, hermano. Yo estoy rogando por todos los dones, hermanos. Yo no sé si el Señor obre, pero dame discernimiento, dame sabiduría, pero discernimiento porque nos ven la cara muchas veces y ponen carita de San Juan Bautista y uno se va con la finta. Digo, Samuel se fue con la finta con los hermanos de David, ¿sí o no? Y era un gran profeta de Dios. Somos humanos. Yo le digo, Señor, ayúdame. Doy cada metida de pie. Dame discernimiento para ver lo que viene de ti, lo que no viene de ti, para saber quién es tu siervo, quién no es, quién. Híjole. Pero
¿Nos podrá dar el don el Señor? Sí, hermanos. Entonces debemos procurar crecer, madurar en la fe, hermanos, en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y cuando veamos un verdadero milagro de Dios, le damos gloria a Dios, hermanos. Así que dale un aplauso y ponte de pie. Yo en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de orar por enfermos, pero he visto dos cosas. Algunos de ellos, porque cuando voy y oro por un enfermo, le predico a Cristo y oro por él o por ella, y Dios ha sanado milagrosamente a algunos, y reconocen a Jesús como su Señor y le dan la gloria a Dios. Pero también he visto esto, mi esposa lo ha visto junto conmigo. Vamos al hospital o a la casa o donde está el enfermo y nos hemos encontrado, pues así es nuestro entorno. Tienen muchas imágenes, muchas cosas que también están pidiéndole. Una vez hasta el burrito de San José tenía alguien ahí. Así es esto, o sea, nuestra fe está en el topo. Él quiso al burrito, él quiso a José, él quiso a Pablo, a Pedro, a todos. Y Dios los sana y no le dan la gloria a Dios. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hermanos. Así que, ¿cuántos necesitan un milagro en su vida? Levante su mano. Levántala entonces ahí, déjala. Yo también, hermano. No uno, varios. Vamos a orar al Señor. ¿Por qué no le dice, Señor, yo sé que tú sigues haciendo milagros? Y tú conoces mi situación, mi necesidad, mi angustia, mi aflicción. Tú conoces mi familia, tú conoces mi entrar y mi salir, mi pararme, mi levantarme y el acostarme. Yo te pido que hagas un milagro en esta situación que yo tengo, Señor. Porque sé que tú eres un Dios de amor, porque tu amor te ha llevado a salvarnos, a redimirnos, pero tu amor sigue bendiciéndonos, ayudándonos, restaurándonos. Necesitamos milagros en las familias, con los jóvenes, Señor, en la salud, en la economía, en la fe. Señor, clamamos a ti en este lugar y te decimos, ayúdanos, Señor. Pero también te pido, Señor, que repartas dones en cada uno de nosotros, y que si a alguno le das don de sabiduría, sepa sabiamente aconsejar, dirigir, decidir, de conocimiento, de fe, de sanidades. Señor, que nos uses, y de milagros también. Úsanos para que haya milagros en otras personas, para liberar a los que están cautivos por el diablo. Oh Señor, ¿a quién iremos?, dijeron los discípulos, sino a ti. Solo tú puedes obrar en esta situación, y por lo que veo todos necesitamos milagros. Dile, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Extiende tu mano poderosa, así como aquel leproso que vino corriendo hasta tus pies y se inclinó y te dijo, si quieres puedes sanarme, pero puede aplicar a otras situaciones.
y tú extendiste tu mano y lo tocaste y dijiste: quiero, sé sano, y lo sanaste. Aún en nuestra debilidad, en nuestra dolor y enfermedad, como dijo Pablo: si me vas a dar más de tu gracia, de tu poder en mi vida, aunque no me quites esto, prefiero tu gracia, porque voy a seguir adelante. Es un milagro que abunde la gracia de Dios en nosotros también. Hermanos, clamemos a Él. Él puede con tu situación. Si tú de alguna manera has escuchado la palabra y no te has convertido, clama a Él y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad, como dijo aquel papá que tenía un hijo endemoniado y que el Señor le dijo: yo puedo sanarlo, puedo echar fuera el demonio, ¿crees? Y le dijo: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda al que está dudando de entregar su vida a ti, de confiar totalmente en ti, de cambiar de vida, de manera de pensar, de vivir y de actuar. Oh Dios, ¿a quién iremos? Si te tenemos a ti, no tenemos que ir a nadie más, porque tú tienes palabras de vida eterna, tienes poder para cambiar cualquier situación. Si estás con tu familia, acércate. Si no, si estás con otra persona, dile: confía en Dios. Todavía hay esperanza para el que confía en el Señor. Todavía, mientras estemos vivos, hay esperanza. Porque Dios sigue obrando milagros en nosotros, a favor nuestro, y también nos sigue usando para que haya milagros a favor de otras personas. Bendice tu iglesia, capacita tu iglesia, equipa tu iglesia, Señor. Y que podamos ir a la palabra cuando veamos algo y digamos: Señor, esto no concuerda con tu palabra, no lo acepto. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros y está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y quedamos despedidos. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7.